noches, bienvenidos al webinar en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria que estará dirigido por el doctor Luis Fernando Muñoz desde la ciudad de Pereira. El doctor es médico psiquiatra y cuenta con un máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria. El doctor Muñoz actualmente se desempeña como coordinador médico en la Unidad de Salud Mental y Conductas Adictivas en Psicosalud y Transformación SAS en Cartago Valle. Asimismo, es director médico en Recuperarte IPS en la ciudad de Pereira, donde atiende servicios de consulta externa en psiquiatría. Para todos aquellos que nos están viendo, les pedimos el favor de que si tienen alguna pregunta, por favor lo hagan al final de la conferencia. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Agradezco en primer lugar este espacio que me brinda la Asociación Colombiana de Psiquiatría, en cabeza de la doctora Marcela Alzate, como presidenta de la asociación, para hablar de un tema que creo que hoy en día pues, es bastante importante empezar a hablarlo en nuestro país, que tiene que ver con todos los procesos de rehabilitación psicosocial y salud mental comunitaria, pues como pilar de los modelos de tratamiento actual en salud mental en el mundo y de los cuales es importante empezar a considerarlos en los procesos de tratamiento que se llevan a cabo en nuestro país. Los contenidos de la presente charla pues van básicamente en los siguientes cuatro contenidos grandes. En primer lugar, voy a hablar brevemente de los procesos de reforma psiquiátrica en el mundo, los cuales pues antecedieron el desarrollo de los programas de rehabilitación psicosocial y fueron los que dieron pie, este proceso de reforma dio pie a la aparición de estos programas, como ya lo veremos. Posteriormente pues vamos a hablar de, obviamente, el contenido principal de la charla, que es la rehabilitación psicosocial, hablando desde su definición, la justificación de su aparición, qué factores contribuyeron al desarrollo de la rehabilitación psicosocial, también de qué problemas y necesidades, digamos, estaban identificados con los que tenían, digamos, los pacientes con trastorno mental grave, que llevaron también a la aparición de estos programas, cuál es el objetivo fundamental de la rehabilitación psicosocial, cuáles son sus componentes, digamos, principales y necesarios, la eficacia de las intervenciones, para posteriormente pasar a hablar desde, básicamente, la importancia que tienen los usuarios en todos los programas de rehabilitación psicosocial y desde la implicación que ellos deben tener en los servicios. Posteriormente hablaré pues, brevemente del panorama de la rehabilitación psicosocial en Colombia y pues brevemente básicamente porque no hay mucho, digamos, hasta el momento, y el objetivo a lo mejor es generar, uno de los objetivos que me planteo con esta charla es como generar esa conciencia de que estos programas los tenemos que incorporar a nuestros programas de tratamiento. Posteriormente vendrán las conclusiones y pues que haya un espacio obviamente también para poder realizar preguntas. Entonces, en primer lugar, como les decía, pues vamos a hablar del proceso de reforma psiquiátrica en el mundo. Coloco aquí fotos de, digamos, de tres personas, digamos, de tres personajes importantes de los procesos de reforma, si bien no muchos más, pero a lo mejor estos tres desde tres sitios diferentes bajo los cuales actuaron, contribuyeron, digamos, a este proceso. Maxwell Jones, un psiquiatra británico, que pues, fue un impulsor de todas las llamadas comunidades terapéuticas en el Reino Unido, de lo cual hablaremos en un momento. Franco Basaglia, un psiquiatra italiano, referente mundial de la rehabilitación psicosocial, con algo, pues, con la llamada psiquiatría democrática que surge en Italia, y John F. Kennedy, pues que no necesita presentación, pero que como presidente de Estados Unidos, pues por medio del Acta Kennedy, permitió, digamos, como la reformulación de los programas de tratamiento en salud mental en Estados Unidos, que dio pie pues para reformas posteriores enfocados en programas de atención de base comunitaria. Entonces, este proceso de reforma, digamos que básicamente obedeció a una serie de intereses de diversa índole, intereses económicos, dado el mantenimiento inviable de los hospitales psiquiátricos después de la Segunda Guerra Mundial, médicos, porque digamos que aparecieron nuevos psicofármacos básicamente en la década de los 60,
y sociales porque empieza a surgir un movimiento de crítica social hacia el tratamiento inhumano que recibían los pacientes en los denominados manicomios, que llevó, digamos, a intentar a que hubieran, digamos, en esos momentos existieran muchas críticas hacia el proceso, digamos, de tratamiento en los psiquiátricos. Entonces acá, digamos, Basaglia lo decía que una persona con una enfermedad mental entra en el manicomio como persona para convertirse allí en una cosa, ¿no? Y pues el paciente en primer lugar es una persona y como tales deben ser considerados y atendidos, y nosotros, digamos, estamos aquí para olvidarnos de que somos psiquiatras y para recordar que somos personas. ¿Qué objetivos tuvo este proceso de reforma? En primer lugar, que hubiera una transformación o cierre de los hospitales psiquiátricos y que se crearan redes de asistencia en la comunidad. Y esto un poco iba de la mano con la integración de esta atención psiquiátrica en los servicios de salud generales, o sea, es decir, las unidades de atención en salud mental se incorporaban al hospital general, desapareciendo, digamos, estos hospitales psiquiátricos, manicomios aislados que existían. Adicionalmente, también había una modificación de la legislación de los países con el fin de mejorar los derechos civiles de las personas con enfermedad mental y adicionalmente una lucha contra el estigma que tenían las personas con enfermedad mental. Digamos que estos eran como los 4 objetivos de esta reforma, que digamos que tuvo en general, se podría describir que tuvo 3 fases. Una primera fase, que es la fase en la cual hablamos de la comunidad terapéutica inglesa o de la psicoterapia institucional francesa, es decir, cuando se empieza a hablar de rehabilitación psicosocial, pero al interior del hospital. O sea, al interior del hospital se empieza a hablar de que hay que cambiar ese modelo bajo el cual funciona, con unas normas estrictas, con unos pacientes que no tienen ningún tipo de derecho a intervenir, que hacen solamente lo que se les plantea, digamos, desde el punto de vista médico, pero que no tienen voz y voto, ¿no? Entonces empieza a hablar que los pacientes tienen derechos y deberes y pueden participar de los procesos de tratamiento y pueden, digamos, desarrollar una serie, pueden vivir, digamos, en comunidad, ¿no? Pero al interior de la institución. Digamos que son 2 modelos que tienen unas características muy similares, solo que a lo mejor esta psicoterapia institucional francesa tiene un enfoque más psicodinámico por la misma escuela francesa. La segunda fase es donde viene a aparecer la psiquiatría comunitaria en Estados Unidos y Canadá, más o menos hacia la década de los 60, con esto que les comentaba del Acta Kennedy, en la cual se empieza a decir de la importancia de generar modelos de atención comunitaria, disminuir los tiempos de estancia hospitalaria en los hospitales psiquiátricos y pues digamos con un modelo más enfocado hacia la atención en comunidad. Está la psiquiatría democrática italiana, de la cual les hablaba que el máximo referente es Franco Basaglia, quien se encarga del cierre del hospital psiquiátrico de Gorizia y posteriormente del hospital de Trieste, que hoy en día es un referente, digamos, Trieste en el mundo, un referente para el mundo, digamos, en la atención en salud mental comunitaria, del modelo que se plantea allá, en donde, digamos, se logra en Italia hacia el año 1978, por medio de la ley 180, que se declara el cierre total de las instituciones psiquiátricas en Italia, ¿no? Entonces, esto es algo que se logra, digamos, en este momento, en donde se reconoce que si bien este proceso de las comunidades terapéuticas de la psicoterapia institucional funcionaba muy bien, pero en el medio hospitalario que se piensa que hay que ir, digamos, a la comunidad, que el paciente tiene que reintegrarse en la comunidad. Adicionalmente, pues también aparece una política desinstitucionalizadora en el Reino Unido, y también podríamos hablar de la psiquiatría en el área de salud en España, que se refiere a que la atención en salud mental está dividida por áreas de salud, que digamos que provienen mucho del modelo francés de la psiquiatría de sector, que se llama clásicamente, en donde se divide, digamos, el área, digamos, se divide el país, digamos, se divide en áreas, y cada área tiene un volumen específico de personas, más o menos en promedio 50, 70 mil personas, y un equipo, digamos, específico de salud mental se encarga de la atención de esta área, ¿no? Entonces, digamos que esto es algo que también tiene un papel importante y pues digamos que es como funciona, de hecho, actualmente el modelo de salud mental en España. Y una tercera fase, que es más tardía, que es cuando aparecen los procesos de reestructuración psiquiátrica en América Latina,
posteriores a la Declaración de Caracas de 1990, de la cual hablaré más adelante, y otras experiencias que surgen, digamos, el TAPS, que es una iniciativa que surgió en Londres con respecto a el seguimiento que se hacía de la desinstitucionalización de 2 hospitales psiquiátricos muy grandes, que fue un programa de seguimiento de qué sucedía con estos pacientes después de la desinstitucionalización. Otras iniciativas, por ejemplo, en Francia, en el sector este de Lille, en donde tienen un modelo de atención en salud mental comunitaria muy bueno. En Iguala, que también es en Italia, que también tiene unas experiencias así, en Quebec, Canadá, que digamos, por mencionar solo algunas, en los cuales digamos que el modelo de atención en salud mental comunitaria juega un papel absolutamente importante y pues digamos que a día de hoy ha mostrado bastantes resultados. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con todos esos pacientes después de la desinstitucionalización? Se vio que, por ejemplo, no podían recibir tratamiento de urgencias aquellos que requirieran un ingreso, ya que los hospitales generales por lo general no disponen de camas psiquiátricas y los grandes psiquiátricos, hospitales psiquiátricos se habían cerrado, ¿no? Reciben los pacientes un escaso o nulo tratamiento en las residencias asistenciales. Muchos van a parar a prisión porque se considera que no existen unas residencias más apropiadas para ellos. Muchos terminan viviendo en la calle sin recibir ningún tipo de servicio o atención. La carga de la atención, digamos que recae sobre los familiares del enfermo, digamos que se le traslada esa responsabilidad de los hospitales a los familiares con todo lo que implica, digamos, que el familiar sea el encargado de esta situación, con toda la sobrecarga que se genera. Hay una mala adherencia a los tratamientos farmacológicos. La mayoría de estos pacientes son incapaces de mantener un hogar, de acudir a las citas, de conservar un trabajo remunerado, obviamente con problemas para manejar el dinero de manera adecuada, ¿no? Entonces, este proceso, esta desinstitucionalización pone en evidencia que hay una persistencia de la cronicidad, es decir, aparecen unos nuevos crónicos, solo que ya al interior de las comunidades, ya no en el hospital donde estaban allá alejados de todos, sino empiezan a aparecer en la misma sociedad. Y esto también denota la insuficiencia o falta total de adecuación de programas alternativos de tratamiento, tanto de salud como psicosociales. Coloco una foto, digamos, emblemática de esta película de Jack Nicholson, de Alguien voló sobre el nido del cuco, que digamos que si bien no habla de este proceso de desinstitucionalización, sí es una crítica muy potente que se hizo en la década de los 70 a los procesos, digamos, de atención manicomial, ¿no? Y es un ícono creo yo que debe ser incluso vista por la mayoría de las personas que trabajamos en salud mental. En América Latina estos procesos, como les decía, inician más tardíamente, en la década de los 90, en donde, digamos que en la Declaración de Caracas de 1990 se habla de la importancia de que haya una completa transformación de las prácticas asistenciales tradicionales y un absoluto respaldo a la promoción de los derechos de las personas con padecimientos mentales. Contempla además los cambios en la representación de la enfermedad mental, el proceso de desinstitucionalización y la movilización de la comunidad. Que esta fue una declaración firmada, pues, digamos, por los ministros de salud de todos los países de la región, de todos los países de América Latina. En América Latina hay algunas experiencias que son importantes, a lo mejor para mencionar. Está el modelo Hidalgo, que está en Pachuca, México, que es basado en el modelo del área 9 de la Comunidad de Madrid, o sea, es decir, en un área específica existen una serie de dispositivos o de centros de atención psicosocial articulados al mismo hospital, digamos, psiquiátrico que se encuentra, digamos, ubicado dentro de un hospital general, o sea, en la unidad de salud mental, pero articulado a una serie de programas ambulatorios que permiten, digamos, que haya como una continuidad de la atención, que es algo de lo cual hablaremos más adelante, pero que digamos que esta continuidad de la atención es uno de los pilares de los procesos de rehabilitación psicosocial. En Brasil también hay experiencias. Brasil en este momento es, digamos, se podría decir que en la región es uno de los países que tienen procesos de reforma más potentes en el área de psiquiatría, en donde se empieza a desplazar el presupuesto hospitalario a recursos en la comunidad, privilegia un poco eso que llaman la vuelta a casa o vuelta a la ciudadanía, permitiendo, digamos, el cierre de hospitales psiquiátricos y creación de recursos alternativos comunitarios. Esto, por ejemplo, en una ley federal de 1993. Y, por ejemplo, en Chile también tenemos algunas experiencias en plazas en centros de rehabilitación, por ejemplo, pasaron de 0 en 1990 a 1.535 en el 2003.
y camas de estancias prolongadas pasaron de 2.516 en 1990 a 1.029 en el 2003. O sea, es decir, hubo un aumento en las plazas en estos centros, pero lo que eran estancias largas, esa cronificación de los pacientes, digamos que se disminuyó. Bueno, entonces, ahora con respecto al segundo tema, que es la rehabilitación psicosocial, o sea, aquí ya hemos hablado hasta el momento de todos los procesos de reforma psiquiátrica. De manera importante decir, por ejemplo, que el año pasado tuve la oportunidad de participar como parte de miembro del comité organizador regional de un simposio de salud mental comunitaria, y veíamos, digamos, con el equipo con el cual asistimos, veíamos experiencias, incluso en la misma región, incluso en el mismo Perú, en Lima, que era donde era la sede del encuentro, experiencias interesantes en esta área. Lastimosamente en nuestro país no hubo muchas experiencias para contar. Bueno, ya pasando como tal a la rehabilitación psicosocial, vamos a hablar un poco de qué es eso, de qué estamos hablando cuando empleamos el término de rehabilitación psicosocial. Esta es una de las definiciones más estandarizadas que existen, que es aquel proceso cuya meta global es ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial de modo que les permita mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo más normalizadas e independientes que sea posible. ¿Listo? O sea, no basta únicamente con brindar un tratamiento farmacológico, con una psicoterapia de consultorio de una vez al mes, de cada 2 meses o del momento que autorice la EPS, sino de que estas personas tienen, digamos, tienen la posibilidad de mejorar su funcionamiento buscando que sean lo más autónomas posible. Esta es una definición un poco más larga, pero es la definición de la Asociación Mundial de Psiquiatría, de a qué se refiere esta rehabilitación. Entonces, puede ser entendida conceptualmente como el tratamiento continuado de los aspectos de los trastornos psiquiátricos que tienden a ser persistentes y que pueden conducir a discapacidad. Sus métodos incluyen una mezcla de técnicas diversas que van desde lo biológico, es decir, un correcto tratamiento farmacológico, a la psicoterapia, el entrenamiento en habilidades psicosociales y vocacionales, la rehabilitación cognitiva, los grupos de autoayuda y la educación para los usuarios, sus familias y la propia comunidad, así como la participación en influir sobre aspectos legislativos y la educación de la población para modificar su percepción sobre el problema y ayudar a reducir la discriminación y el estigma. O sea, es decir, si nos ceñimos a lo que aparece acá, es un tratamiento lo más integral posible, que tiene una serie de programas específicos de los cuales hablaremos brevemente más adelante, pero que engloba no solamente la parte asistencial, sino también la parte legislativa, ¿no? Y de educación poblacional, que es una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro país, lo que tiene que ver con la discriminación y con el estigma que tiene cualquier persona que padece una enfermedad mental. Esto es algo, digamos, clave que se debe abordar en todos los procesos de rehabilitación psicosocial. ¿Qué justifica que aparezcan estos programas? En el mundo existe una tendencia creciente a cambiar este enfoque de atención de las enfermedades mentales, teniendo que cada paciente tiene unas necesidades diferentes y los tratamientos deben ser los más individualizados posibles, que un tratamiento, digamos, debe incluir una medicación adecuada, una psicoterapia, pero también la rehabilitación psicosocial, también la reinserción laboral en casos seleccionados, que es algo que es importante empezar a considerar, no que la persona por tener una enfermedad mental no puede laborar, no puede tener una vida productiva. Y si juntamos todos estos componentes o brazos del tratamiento, seguramente se va a tener una mayor probabilidad de éxito en los procesos de tratamiento. ¿Qué factores contribuyeron a que apareciera la rehabilitación psicosocial, a que hoy en día se considera en el mundo necesaria? Todas esas demandas y necesidades que surgieron del proceso de desinstitucionalización y de reinserción comunitaria de las personas con trastorno mental severo. O sea, todas esas dificultades que vimos que aparecieron al momento de la desinstitucionalización, es decir, ¿qué se hacía con todos estos pacientes, con todos estos nuevos pacientes que salieron a la comunidad nuevamente? ¿Qué se podía hacer con ellos? Entonces esto contribuyó a que apareciera la rehabilitación psicosocial, a la importancia que se le da en los nuevos modelos de atención en salud mental al mantenimiento e integración de estos pacientes, a los déficits que se encuentran en el funcionamiento psicosocial de las personas con trastorno mental severo
algo que es reconocido hoy en día en las principales guías de práctica clínica existentes sobre cada una de las patologías en el mundo, y algo que no podemos desconocer, las limitaciones que tienen los tratamientos farmacológicos y de psicoterapia tradicionales. O sea, no podemos hoy hablar que únicamente una medicación contribuye a que el paciente tenga, digamos, una adecuada cura o por lo menos un adecuado control de sus síntomas. Es absolutamente ciego y absolutamente inadecuado pensar que únicamente un tratamiento farmacológico es el único tratamiento posible, ¿no? Y en eso, digamos, que hay muchas dificultades en nuestro gremio, digamos, como psiquiatras, en las cuales muchos psiquiatras en este momento ven la farmacoterapia como la única opción para los pacientes. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Adicionalmente, esa aplicación de la filosofía de normalización y la ideología, el mismo movimiento de derechos humanos de las personas, digamos, con un trastorno mental severo motivó la aparición de estos programas. Y pues también que estos programas pues surgen también de varias vertientes como la psicología del aprendizaje, la modificación de la conducta, o sea, es decir, la misma terapia cognitivo-conductual, y también desde el área de recursos humanos, digamos que alimentan y son los que dan pie para la aparición de estos programas. Entonces, como se menciona, digamos, como la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial en el año 1999, me parece clave, digamos, esto que se dice. La rehabilitación no se puede realizar en una institución, no significa estar en una lista de espera para la integración en la sociedad, sino que integración y rehabilitación deberán ser simultáneos y tener como fin formar un proyecto de vida propio y vivirlo con autonomía. Esto es clave y es importante tener en cuenta que debe hacer parte de los procesos de tratamiento de las personas con patología mental grave. Entonces, estamos hablando que ha habido un cambio de foco, digamos, progresivo en la atención de las personas con enfermedad mental a lo largo del tiempo. Estamos hablando de que se hablaba inicialmente de la reinserción social, esto muchos siglos atrás, de la famosa, digamos, terapia moral de Pinel, de Esquirol, en donde se hablaba que el foco era más en la externalización de los pacientes. Posteriormente estamos hablando de la rehabilitación psicosocial, en donde estamos hablando de la recuperación de habilidades y el soporte del entorno. Y hoy en día, sumado a los procesos de rehabilitación psicosocial, estamos hablando de un concepto crucial y fundamental, que es el famoso recovery o la recuperación, en la cual el foco está en la recuperación del proyecto vital de la persona afectada por una patología mental grave. Es decir, no estamos hablando únicamente de que debe recibir un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, sino que esa persona que estamos nosotros tratando tenía tenía una vida propia, tenía un pasado antes de la enfermedad, ¿no? Y tenemos que apostarle a que ese proyecto vital que la persona ve tenía en el momento de la aparición de la enfermedad mental, llámese depresión, llámese trastorno afectivo bipolar, llámese psicosis en cualquiera de sus vertientes, esa persona tenemos que intentar llevarla a que recupere su proyecto vital. Es importante, digamos, en este punto considerar que las personas, digamos, que presentan una patología mental grave tienen unas dificultades que en general son comunes. Obviamente hay algunos casos específicos, pero hay una serie de dificultades que tenemos que considerar a la hora de plantear un proceso de tratamiento. Tienen una mayor vulnerabilidad al estrés, tienen dificultades para afrontar las demandas del ambiente, tienen déficits en sus habilidades y capacidades para manejarse autónomamente, que eso lo vemos con mucha frecuencia en consulta, en hospitalización, en hospitalidad. Tienen dificultades para interactuar socialmente, hay una pérdida de redes sociales de apoyo y situaciones de aislamiento social. La enfermedad mental per se es un factor que lleva casi siempre aislamiento social en una persona que se ve afectada, que usualmente se va a ver, que va a ver cómo sus amigos se alejan, cómo sus amigos lo rechazan, cómo aquellos amigos piensan que de pronto eso que tiene es contagioso o eso que tiene de pronto le puede generar algo malo al entorno o que son violentos o todos los mitos que existen en torno a la enfermedad mental, entonces hace que la persona progresivamente se vea un poco más aislada. Hay una dependencia elevada de otras personas y de los servicios de salud y o de los servicios sociales, y hay dificultades para acceder y mantenerse en el mundo laboral, y esto favorece situaciones de dependencia económica, de pobreza y de marginación. Que esto es algo que comúnmente, como lo
lo dice al comienzo de la diapositiva, lo vemos cuando tenemos a personas que tienen cualquier trastorno mental grave. Ya la OMS en el 2001 había identificado que las personas con trastornos mentales tienen unas necesidades, que no es solamente la necesidad de atención médica, que es a lo mejor lo que muchas veces podemos decir que se brinda actualmente y sobre la cual giran los procesos de atención, por lo menos en nuestro país, sino que también existen otras áreas que también debemos considerar. Obviamente el área de rehabilitación, el área comunitaria, ¿no? Específicamente desde la evitación del estigma y de la discriminación, que los pacientes tengan acceso a una participación social plena, que hablemos de derechos humanos para las personas con enfermedad mental. Existe una convención de la ONU sobre personas con discapacidad de distintos orígenes y en las cuales están todos los derechos que tienen las personas con enfermedad mental. También el componente familiar es importante, que muchas veces queda de hecho relegado en los procesos de atención, pero que es absolutamente importante, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la cohesión familiar, con la creación de redes de cooperación con las familias, con el apoyo durante las crisis para las familias, el apoyo financiero, la asistencia de relevo, etc. Entonces, en este momento es claro y digamos me parece que es uno de los mensajes en los cuales hago más énfasis, es la importancia de ver este objetivo fundamental de los procesos de rehabilitación psicosocial en la recuperación del proyecto vital de las personas. Ese es el foco al cual se le apunta hoy en día en el mundo a todos los procesos de rehabilitación y de recuperación, ¿no? Entonces, que podamos, digamos, trabajar en la recuperación del proyecto vital apoyándonos en estas vertientes, en el tratamiento, en los cuidados, en el apoyo social, en la rehabilitación, digamos que son como pilares a tener en cuenta. Entonces, en este momento hablamos de la rehabilitación como filosofía de atención que debe impregnar todo el sistema de atención en salud mental. O sea, es importante que tenga una serie de principios, que es una metodología y tiene una serie de estrategias de intervención, que son programas o procesos integrados de rehabilitación y también de continuidad de cuidados, de lo cual hablaré en un momento, y que también deben existir centros específicos para la atención en rehabilitación psicosocial, que lastimosamente en nuestro país no contamos con ellos y de lo cual también hablaré en el tercer punto de la charla. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Están nuestros servicios? Que a lo mejor espero cada uno la pueda responder al final de manera interior. Si están nuestros servicios, digamos, en Colombia orientados a las necesidades de las personas, se orientan hacia la recuperación, qué modelos existen, qué recursos, qué componentes, o sea, es decir, ¿esto será que existe en nuestro país? Esta es una pregunta que espero muchos se puedan ir respondiendo. ¿Qué servicios realmente se necesitan? Se necesitan en primer lugar servicios que se basen en las necesidades de las personas, o sea, es decir, en identificar que cada persona que tiene una enfermedad mental tiene unas necesidades específicas, necesidades de alojamiento, necesidades de apoyo a la autonomía, a las labores del ABC, necesidades de recuperar sus habilidades sociales, necesidades en su autocuidado, necesidades en muchas áreas, necesidades cognitivas, digamos, de rehabilitación cognitiva. Entonces, es importante que se enfoque el proceso, o los servicios estén enfocados a las necesidades de las personas, que estén orientados a la recuperación, entendiendo esa recuperación como recuperación del proyecto vital, que los procesos asistenciales sean integrados. Ya hablaremos de la integralidad, digamos, como componente importante, con intervenciones que hayan demostrado efectividad, porque no se trata de realizar intervenciones sin ningún tipo de soporte de sustrato, sino que la mayoría de las intervenciones que se emplean tienen soporte científico, tienen soporte en la literatura científica, como lo veremos más adelante, que se centren en la atención de personas con trastornos mentales graves, que a lo mejor son los que tienen un mayor nivel de discapacidad. Un concepto clave que es importante tener en cuenta es que se haga una intervención desde las fases tempranas de la enfermedad. Normalmente se creía hace unos años que la intervención y el hablar de rehabilitación tendríamos a hablar como hablamos generalmente en prevención, de que era más o menos estar hablando de una prevención terciaria o cuaternaria, o sea, es decir, ya cuando el nivel de discapacidad es mucho más alto, ya lo que buscamos es más bien evitar secuelas, ¿no?
Lo que se ha visto, digamos, específicamente, o algo que tienen muchos estudios, es el tema de la intervención en fases tempranas, por ejemplo, en pacientes que tienen un primer episodio psicótico, que digamos que es uno de los motivos de consulta más frecuente y que vemos cada día más en población cada vez más joven. Entonces, que se empiece a intervenir en fases tempranas es algo absolutamente clave y que se debe tener, digamos, importante, que los servicios que se ofrezcan tengan esa orientación. Que responda a los trastornos mentales comunes, o sea, de nada nos sirve que responda a trastornos que ni siquiera conocemos del DSM-5 o del 7-10, digamos que no, la ley es que responda a lo común y que haya una disponibilidad de intervenciones psicoterapéuticas. ¿Qué componentes son necesarios de un programa de tratamiento integral? El tratamiento psicofarmacológico, en primer lugar, que no lo podemos desconocer. Digamos que hoy en día cada vez es más clara la literatura en decir que a lo mejor para los síntomas positivos de las enfermedades son muy buenos, pero a lo mejor para los síntomas negativos aún todavía hay muchas dudas, y digamos que los clínicos, los que trabajamos en la clínica, vemos que en los síntomas negativos usualmente se quedan muy cortos. Todo lo que tiene que ver con la prevención de recaídas, digamos, como objetivo también del tratamiento farmacológico, proceso de psicoterapia que no lo podemos desconocer muchas veces para los síntomas positivos persistentes, para trabajar la herencia del tratamiento, cuando hay déficits cognitivos, pues digamos que se pueden trabajar con un proceso de psicoterapia adecuado, el conocimiento y afrontamiento del trastorno y la recuperación del proyecto personal, se pueden trabajar todo en una adecuada psicoterapia. Intervenciones familiares, que lastimosamente vemos que es una parte que usualmente cojea mucho en nuestros programas de tratamiento, donde se eduque a las familias en un adecuado conocimiento y afrontamiento del trastorno, y evaluar muchas veces el clima emocional familiar, que vemos con mucha frecuencia que es uno de los más afectados, digamos, en todos estos, cuando un paciente tiene una enfermedad mental. Vemos que muchas veces, por ejemplo, una causa de las recaídas frecuentes que tiene el paciente, pacientes que se hospitalizan mucho, entramos a evaluar el conflicto familiar, la trabajadora social de la institución nos cuenta un problema familiar grande que hay y a lo mejor no se contempla y no se interviene. Entonces esto digamos que es clave mirar, y en esto la rehabilitación psicosocial ha aportado muchísimo en evaluar distintos tipos de actitudes y de climas que se generan al interior de las familias. Intervenciones grupales, básicamente en intervenciones en grupos de habilidades sociales, en la psicoeducación, que la psicoeducación es un término que se emplea de manera rutinaria, vemos incluso en las anotaciones, en las historias clínicas que se habla que se hace psicoeducación, el clínico, el residente de psiquiatría escribe se hace psicoeducación, y que vemos cuando uno va a entrar a definir específicamente, bueno, qué fue lo que hizo, qué fue lo que enfocó, digamos, como proceso de psicoeducación, vemos que no tiene ningún tipo de estructura, ¿no? Psicoeducación no es simplemente decirle a alguien que la esquizofrenia es mala, o que el trastorno bipolar es malo, o que la depresión es mala, sino que obviamente tiene una serie de vertientes y de ramas que se deben abordar en cualquier programa psicoeducativo. Digamos que es importante tenerlo ahí. Y las intervenciones en el entorno, ¿no? En el mundo existe hoy en día una tendencia importante a la aparición de programas de empleo con apoyo, que en nuestro país lastimosamente no tienen tampoco mucha difusión, o a lo mejor no ha habido, digamos, muchos programas que tengan mucha visibilidad en el país, y algunas empresas sí lo hacen, pero los programas de empleo con apoyo han demostrado la importancia su importancia en los programas de tratamiento, y el caso de la vivienda, que aquí es un tema absolutamente clave y que debemos tenerlo en cuenta, porque muchos de nuestros pacientes, lastimosamente, y lo vemos en nuestro país, se están cronificando en las distintas unidades de salud mental, y eso es un problema, y es un problema del pan de cada día de aquellos pacientes que las familias, por X o Y razón, los dejan en el hospital, permanecen mucho tiempo en el hospital, años incluso en el hospital viviendo, porque no tienen ningún sitio a donde ir. Y no hay un programa, digamos, de vivienda asistida en nuestro país que permita que muchos de esos pacientes migren a estos sitios en los cuales tendrían un tratamiento adecuado, un tratamiento médico, pero pues que, digamos, liberaría un poco esa sobrecarga que hay en las unidades de agudos en nuestro país, donde están, digamos, muchos pacientes crónicos digamos que esto ha generado muchas dificultades, y de hecho lo hablamos con muchos colegas hoy en día como una de las grandes dificultades que vemos en nuestra práctica clínica.
Entonces, ¿qué principios clave de tener un sistema integrado de servicios comunitarios? En primer lugar, la autonomía, es decir, respetar esa capacidad de los pacientes para tomar decisiones y elegir un tratamiento, es un principio que vemos con mucha dificultad que se lleve a cabo en nuestro país. Aún manejamos mucho ese principio de beneficencia en la cual el médico es el que considera que que el paciente no tiene voz ni voto en los tratamientos y que entonces no tiene derecho a autónomamente elegir un tratamiento o decir, oiga, yo sugiero que de pronto me cambie tal medicamento porque a lo mejor ese medicamento me vuelve impotente, pues ese medicamento me ha subido mucho de peso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, que se respete esa capacidad del paciente también de decidir y de tener voz y voto. La continuidad de cuidados, que es uno de los pilares de todos los programas de rehabilitación psicosocial, es decir, que haya una capacidad, porque la continuidad de cuidados, como vemos acá, es un término que tiene un componente tanto transversal como longitudinal, donde los equipos tengan una capacidad para ofrecer intervenciones que sean coherentes dentro y entre diferentes equipos asistenciales en el corto plazo, pero que esa continuidad sea longitudinal, es decir, que se pueda mantener en el largo plazo. Es decir, equipos articulados de atención que conozcan al paciente, que conozcan su medio, que a lo mejor, como les decía antes, como funciona en otros países en donde al haber áreas de atención permite que un equipo conozca a los pacientes de su área y los servicios estén articulados tanto desde la hospitalización, desde que ese paciente sale de hospitalización, a cuando el paciente se encuentra en el entorno comunitario y hay un adecuado seguimiento. Entonces, este principio de la continuidad de cuidados es clave y es uno de los pilares que se deben tener en cuenta para cualquier proceso de atención comunitaria. Que sea efectivo, porque pues, la idea es que proporcione tratamientos de eficacia probada, que sea accesible, ¿no? Entonces, que tengan capacidad estos servicios para ofrecer la asistencia en el momento que se precisa. Que haya un principio de responsabilidad, entonces, que se pueda incluso rendir cuentas de los servicios de salud mental a los pacientes, a las familias, al público general, pues porque todos tienen pues expectativas sobre el funcionamiento, que son totalmente legítimas, y de hecho muchas veces en muchos de los modelos de atención o de los centros de atención ve la oportunidad que muchas veces existen asambleas incluso de usuarios en los cuales se rinden cuentas respecto al centro y es algo completamente válido y necesario. La integralidad, que como les decía, también tiene un componente tanto horizontal como vertical. Horizontal en el sentido de que el servicio es proporcionado a todo el espectro de severidad de la enfermedad, desde casos leves a casos graves, y a todos los pacientes con sus diferentes características. Y verticales cuando tenemos una disponibilidad de los componentes básicos de cuidados y se pueden aplicar a grupos de pacientes seleccionados y priorizados. Que sea equitativo, ¿listo? Entonces que haya una distribución equitativa de los recursos, teniendo en cuenta que hay que priorizar a veces la atención a diferentes necesidades que estén en competencia y que hayan métodos pues, adecuados para asignar los recursos. La coordinación, lo mismo, tanto transversal como longitudinal. Entonces también la transversal referida a esa coordinación de la información y de los servicios en la asistencia a un episodio asistencial y longitudinal, pues que se vea a largo plazo. Y la eficiencia, o sea, es decir, tener en cuenta que los recursos no son infinitos y obviamente pues en nuestro modelo de atención en salud aún vemos que son mucho más limitados los recursos, pero que al minimizar esos recursos obtengamos los mejores resultados o que maximicemos los resultados para un determinado nivel de recursos. Como les decía, digamos, una de las cosas más importantes a considerar es que estas intervenciones que se utilizan en rehabilitación psicosocial se han estudiado hasta el momento y se ha evaluado un poco cuál es como su eficacia y eso ha mostrado y ha servido incluso para que en las guías de práctica clínica sean, digamos, estos programas de rehabilitación psicosocial tengan un componente ahí importante, ¿no? Entonces, esto decía, digamos, un psiquiatra conocido que era Ian Fallon, ya fallecido, decía que es desafortunado que a pesar de que hay una demostración consistente de los beneficios asociados con la aplicación de programas de intervención que combinan estrategias de tratamiento farmacológico y de tratamiento psicosocial, relativamente pocos servicios clínicos apliquen esta estrategia de forma competente. Entonces, les traigo aquí algunas revisiones que se han hecho en Cochrane, pues que digamos que obviamente todos sabemos la potencia de los metaanálisis que son publicados en Cochrane. Entonces,
Por ejemplo, en entrenamiento en habilidades sociales se han hecho ya revisiones que han mostrado la importancia del entrenamiento en habilidades sociales, en este caso en programas para esquizofrenia, han mostrado que suelen, digamos, ayudar a reducir las tasas de recaída y pueden mejorar las habilidades sociales de las personas con esquizofrenia, si bien, pues, obviamente la evidencia a día de hoy aún es limitada, ¿no? También están, digamos, evidencia con respecto a la psicoeducación para personas con trastorno mental grave, que también muestra que es, digamos, importante que la psicoeducación breve puede ayudar a reducir las recaídas y asegurar, digamos, la adherencia de los pacientes a la medicación. Entonces ha mostrado que tiene unos resultados más favorables para el estado mental y para el funcionamiento social, es decir, se ha visto que sirve. Las habilidades para la vida diaria, también se han evaluado programas de habilidades para la vida diaria para personas con enfermedad mental crónica, que también han mostrado que, digamos, que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues digamos que son una vía relativamente fácil que muestra beneficios importantes en personas que tienen una discapacidad por una enfermedad mental. Los programas de rehabilitación cognitiva que hoy en día en el mundo están, cada día tienen como más evidencia y hay mucha más literatura con respecto a la rehabilitación cognitiva, especialmente en esquizofrenia, que se ha mostrado que, digamos, por medio de algunas escalas de aplicación, digamos, han mostrado que hay mejoría en ciertos puntajes con la aplicación de un programa adecuado de rehabilitación cognitiva. O sea, es decir, vemos que hay, digamos, mucha literatura al respecto. O sea, se han recopilado muchos estudios que, si bien en este momento no son tan amplios, han mostrado cierta evidencia que soportan la eficacia de estas intervenciones. El empleo con apoyo, que como les decía hace un momento, es algo que en el mundo se está hablando bastante y cada día se tiene más en cuenta. Y, por ejemplo, en este metaanálisis, pues comentan que ha mostrado, pues, digamos, que este empleo con apoyo incrementa el tiempo, digamos, la duración del empleo, del tiempo de empleo de una persona que pertenece a estos programas y pues que usualmente personas que están en estos programas de empleo con apoyo en algún momento pueden encontrar empleo más fácilmente, digamos, también por cuenta propia. También se han hecho estudios de costo-efectividad de estas intervenciones, costo-efectividad no solamente de las intervenciones farmacológicas, sino también psicosociales, y se ha mostrado, digamos, que cuando se hace una combinación de los tratamientos farmacológicos con los tratamientos psicosociales, se ha visto que la eficacia es bastante buena y, pues, digamos que disminuye muchas veces los costos también de atención relacionados especialmente como con hospitalizaciones prolongadas y todos esos fenómenos que ya conocemos de puerta giratoria, que se ven con los pacientes que tienen una patología mental grave. Ya pasando al siguiente campo, en donde vemos la importancia ya del usuario, hemos hablado un poco ya de la parte técnica, digamos, de todo lo que tiene que ver con los programas de rehabilitación psicosocial. Como les decía, algo que es importante y que hoy en día es uno de los pilares del tratamiento es considerar la participación del usuario en todos los programas de rehabilitación. O sea, que el usuario tenga voz, pero también tenga voto en los programas de atención. Esto desde el modelo del empoderamiento o el empowerment, que digamos que es un concepto que no solamente se relaciona con la salud mental, sino que también se relaciona con otros fenómenos sociales, que es como empoderar o darle poder a las personas con respecto a la toma de decisiones, donde debemos considerar al usuario como un experto, no solamente el psiquiatra o el psicólogo o el trabajo social. O sea, ellos son los expertos porque son los que estudiaron y ellos son los que tienen que tomar las decisiones, no, sino que el usuario es el experto en su enfermedad. No hay nadie más experto en la enfermedad que el mismo usuario, ¿no? Y eso es algo que comprobamos todos los días. Y que estos ámbitos de participación que tengan los usuarios, pues sean, digamos, en diferente escala. Y esta es una frase que es un caballo de batalla que se emplea en muchos sitios, que resume un poco esta necesidad de la participación de los usuarios. Y es que nada sobre nosotros
sin nosotros. ¿Listo? Que eso digamos que es importante tener en cuenta y de hecho se escucha en muchos escenarios en los cuales los mismos usuarios han reclamado esa presencia mayor en los programas. Desde el modelo de recuperación y empoderamiento, este documento es clásico, que es un documento de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, el empoderamiento del usuario de salud mental, donde desde su título se dice el empoderamiento no es un destino, sino es un camino, donde ¿qué es importante tener en cuenta? Que es un documento, digamos, clave y es de acceso gratuito en la red, donde se habla de la perspectiva de los usuarios desde el poder para tomar decisiones, desde que tengan acceso a la información y a los recursos y que tengan un abanico de opciones donde elegir. Digamos que es importante esto, digamos, a la hora de los tratamientos. Y digamos que es algo que es importante incorporar a nuestra práctica clínica, ¿no? Muchas veces nosotros somos los que tomamos decisiones por los pacientes, tomamos decisiones de qué medicamento es el que le sirve. No es que a usted solo le sirve este, es que el otro no le sirve. Es que a usted solo le sirve en este momento estar hospitalizado, es que usted no debe trabajar, usted no debe hacer nada, usted no debe tener pareja, usted no debe salir los viernes. Entonces, lastimosamente todo eso ha llevado a empoderar a los usuarios, y que ese estigma que los usuarios tienen se convierte en un fenómeno de autoestigma, es decir, de creerse todo lo que se le ha dicho y que la persona cree que efectivamente no sirve para nada, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere el empoderamiento, cambiar ese chip y empezar a que el usuario tenga una mayor participación desde distintos niveles, desde el nivel social, estructural, desde la provisión y desarrollo de nuevos servicios, desde la educación y formación de los profesionales, de los usuarios y de los cuidadores, y a nivel individual, desde la planificación de su recuperación personal, de qué manera el usuario nos debe aportar, el paciente nos debe aportar un poco de qué manera puede planificar ese proceso de recuperación, la toma de decisiones compartidas y no unilaterales, o que las toma también únicamente la familia, que es otra de las dificultades que a veces tenemos. La familia toma todas las decisiones por el paciente, entonces el paciente no tiene ni voz ni voto, y el psiquiatra o el psicólogo o quien sea solamente le hace caso a lo que diga la familia. Algo que se emplea mucho en el mundo hoy en día y que también tiene una literatura potente es lo que han aparecido sobre los planes de crisis conjuntas o instrucciones previas o voluntades anticipadas, donde el paciente puede decir, mire, si yo tengo una crisis, me gustaría que llamen a no sé quiéncito y que en vez de llevarme al hospital, él de pronto esté conmigo unos días en casa, o que me acompañe a adelantar la cita con el psiquiatra, o que pueda yo de pronto ir al centro de atención donde me ven de pronto que me adelanten la cita, o si yo estoy hospitalizado, que alguien se encargue de mis perros. O sea, todo eso que a lo mejor la gente solo se da cuenta es cuando la persona está en ese momento de crisis. Entonces, la idea es que hoy en día se habla mucho de estos tipos de planes de instrucciones previas y de voluntades anticipadas. Y todo esto pues lleva pues a un proceso de elección y de desarrollo personal importante. Obviamente los usuarios pues también cada día se tienden a implicar más en los servicios de atención. Esto favorece los procesos de interacción entre los usuarios, que ya toman decisiones sobre el tratamiento, que haya un proceso de interacción entre los usuarios y los centros donde son atendidos, entonces que puedan ayudar en la formación y selección de los profesionales, en la dirección de los recursos, en evaluar el trato recibido, en evaluar el servicio, en mirar qué actividades pueden promover la recuperación. O sea, digamos que todo esto es importante tenerlo en cuenta en todos los servicios de atención en salud mental. Y que permitan, digamos, a gran escala incluso que haya una participación de ellos en los servicios y en las políticas de salud, que digamos que también les atañen no solamente a los profesionales, sino a los usuarios. Han habido otras experiencias de participación que se han descrito en el mundo como participación de los usuarios en la formación de los profesionales, tanto de pregrado como de posgrado. Esto a lo mejor para muchos colegas, para muchas personas sería como una herejía, ¿no? Que como un paciente me dictara clase, como un paciente hiciera parte del programa de semiología, pero pues es claro que hoy en día se está viendo y funciona muy bien en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, que ayuden en los procesos de formación. En muchos casos incluso son contratados como profesionales de los servicios, en programas de ayuda, en equipos, por ejemplo, que haga parte de un grupo de autoayuda, en que participen en la elaboración de guías de práctica clínica, que eso digamos que es importante, que participen en equipos de investigación, pero pues no como pacientes, no como objetos de investigación, sino que hagan parte de todos los equipos de investigación. Digamos que todo esto es
bastante importante desde la participación de los usuarios en todos los procesos de atención. Entonces, esto resume un poco, en el 2001 la Organización Mundial de la Salud en su informe sobre salud mental del mundo habla que los gobiernos, como garantes últimos de la salud mental de la población, deben poner en marcha políticas dentro del contexto de los sistemas de salud generales y de las disponibilidades financieras que protejan y mejoren la salud mental de la población. Dichas políticas deben asegurar el respeto por los derechos humanos y tomar en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables. La asistencia debe moverse desde los grandes hospitales psiquiátricos hacia servicios comunitarios. Los medios de comunicación y las campañas de sensibilización a la población pueden ser efectivos para reducir el estigma y la discriminación. Debe apoyarse a las ONG y a los grupos de usuarios y familiares útiles para mejorar la calidad de los servicios y las actitudes de la población. O sea, digamos, incluir no solamente a los actores de salud, a los pacientes, sino también incluir a toda la población, a toda la comunidad, incluyendo los medios de comunicación, que juegan un papel también importante en la perpetuación del estigma hacia las personas con enfermedad mental. Ya para ir avanzando y como les prometí inicialmente en este aspecto me demoraré menos, poco porque hay poco, ¿no?, en nuestro país, pero es un poco mostrar cuál es el panorama de la rehabilitación psicosocial en Colombia, en qué estamos, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nuestro modelo está aún antes de la década de los 60 en el mundo, o sea, es decir, estamos aún en un modelo centrado, hospitalocéntrico, que está centrado en el tratamiento hospitalario y los manicomios. De hecho, no podemos desconocer que en nuestro país hay manicomios aún, y hay muchos, de hecho. Hay experiencias escasas y aisladas de programas de rehabilitación psicosocial. A lo mejor hay algunas, pero no tienen la suficiente visibilidad, o no están articuladas, o no están integradas a un programa de atención global. Hay una escasa o nula formación de los residentes de psiquiatría en psiquiatría comunitaria y en rehabilitación psicosocial. Existe una creencia un poco ilógica a que psiquiatría comunitaria es ir a hacer consulta a un pueblo y que eso es psiquiatría comunitaria, ¿no? De hecho, se puede trabajar desde la comunidad, obviamente en las grandes ciudades, como es lógico. Entonces, en los programas de formación de los residentes esto no está, y esto es importante tenerlo en cuenta. Y no solamente de psiquiatría, sino también en los programas de pregrado de todo lo que tiene que ver con la atención de salud mental, o sea, es decir, enfermería, psicología, trabajo social, terapia ocupacional. Digamos que no hay mucha formación en estas áreas. Existe un débil movimiento asociativo de usuarios y familiares. Hay experiencias locales poco visibles y los grupos nacionales, digamos, grupos que funcionan en todo el país, de usuarios están divididos por patologías. O sea, es decir, tenemos la Asociación de Personas con Esquizofrenia, la Asociación de Personas con Trastorno Bipolar, la Asociación de Personas con Depresión, pero no tenemos una Asociación Nacional de Personas con Enfermedad Mental, que a lo mejor tendría mucha mayor visibilidad y mucho mayor músculo, digamos, a la hora de luchar por los derechos de los pacientes, ¿no? Entonces, a lo mejor estos movimientos asociativos que existen en ciudades pequeñas, en ciudades periféricas, no tienen normalmente mucha convocatoria, digamos, un poder de convocatoria relativamente débil. Adicionalmente, es claro el poco presupuesto gubernamental dirigido a los programas de salud mental comunitaria. Pareciera realmente que no hay un interés en erradicar el estigma y la discriminación. Entonces, estos programas, digamos que, como lo mencionaré en un momento, los PICs o los programas de intervención en las comunidades, que es algo que está totalmente legislado y que tiene un componente de rehabilitación basado en la comunidad, no se les está dando, digamos, la importancia en las regiones que debería tener, sabiendo que están claramente diseñados. Hay poca experiencia en nuestro país en programas de empleo protegido. A lo mejor hay algunas empresas que vemos que de pronto contratan a personas en condición de discapacidad, pero de hecho son personas que están carnetizadas, que son totalmente visibles, que los vemos, a lo mejor cuando vamos a pagar un mercado o cuando vamos a registrar algo en algún centro, pero pues no son programas que tengan como mucha experiencia en el país, y es algo que es muy triste, pero que es
que lo vemos con mucha frecuencia, es que los pacientes optan por ocultar que tienen una enfermedad mental. O sea, es decir, lastimosamente en nuestro país la cultura no está para que una persona pueda hablar libremente que tiene una esquizofrenia o que tiene un trastorno bipolar o que tiene una depresión, un poco por lo que genera, ¿no? A diferencia de, no, o sea, es claro que no es lo mismo decir que una persona, decir yo tengo hipertensión arterial a decir yo tengo esquizofrenia, ¿no? Es totalmente diferente la reacción que genera en la persona, en el interlocutor, ¿no? Entonces eso digamos que es importante tenerlo en cuenta. Y a lo mejor lo más cercano que existe al modelo comunitario en nuestro país, pues son los llamados hospital día, ¿no? Que a lo mejor es como lo que es más cercano a la atención comunitaria. Pero este modelo, y pues esto es una opinión personal, pero pues he tenido la oportunidad de compartir y de día a día reafirmar, es un modelo guiado más hacia la contención y hacia la guardería, ¿no? Entonces, los hospitales día casi que son más guarderías de pacientes, ¿no? Entonces, la familia los lleva allá, están un par de horas, van y lo recogen, como cuando se lleva a la guardería al hijo o al niño, digamos, en la casa. Entonces, como que se han vuelto, son más es como guarderías de pacientes. No tienen un enfoque rehabilitador y recuperador. Muchos pacientes le dicen a uno, yo voy allá a que me pongan a dibujar una cartilla de Dragon Ball Z, o me pongan a colorear un dibujo de Pokémon, no sé, y pues a veces ni siquiera me revisa nadie ese dibujo, ¿no? Entonces como que eso es algo muy lamentable, ¿no? Y se aplica como la filosofía del mismo tratamiento para todos los asistentes, ¿no? Entonces vemos los hospitales donde está el paciente con depresión, con esquizofrenia, también el paciente con retardo mental severo, con una demencia. Entonces digamos que esto lastimosamente genera muchas veces que incluso los pacientes se bajen de estos programas por cuenta propia simplemente porque no le ven la utilidad. Y para completar, en nuestro país se han cerrado muchos, ¿no? De los existentes ya se han cerrado un montón, poco también por falta de presupuesto, pero no hay centros específicos de rehabilitación psicosocial, o sea, no los tenemos en nuestra legislación, a pesar de que se supone que deben estar, como ya lo veremos en un momento. Y teniendo en cuenta de que hay una normatividad nacional que ya habla de la necesidad de estos programas. La Política Nacional de Salud Mental, que es del año 1998, pero que es la vigente en la actualidad, la que está ahorita, digamos, en curso, aún no ha salido, digamos, el documento oficial hasta donde tengo entendido. No sé si alguien que esté viendo la charla diga que ya está ahí, pues sería importante conocerlo. Pero ya reconocida esta política, a pesar de que ya tiene casi 20 años, que existe una carencia de recursos institucionales y de inversión para el desarrollo de programas de rehabilitación, que se supone y planteó que se iniciarán las acciones tendientes a ofrecer nuevas opciones de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, casas de paso, que vemos que prácticamente no existen en nuestro país. No sé si para alguna de los hospitales día, las empresas sociales, que tampoco los centros de salud mental comunitaria, tampoco existentes, en los cuales se pueda involucrar efectivamente el núcleo social de referencia de los pacientes. Y habla ya de la importancia de impulsar la rehabilitación psicosocial de los individuos, grupos y comunidades. Es decir, esto es algo que en nuestro país ya existe, o sea, que en la normatividad ya existe. ¿Cuál es la cuestión? Que no se conoce un poco y no se aplica, que es lo más lamentable. Y la ley 1616 del 2013, que seguramente ya muchos la conocen, que es la ley de salud mental, habla de la importancia de que exista una red integral de prestación de servicios en salud mental, en donde tiene estos componentes, pero he colocado en rojo aquellos que es claro que en este momento no se están llevando a cabo y vemos que hay muchas dificultades. La atención ambulatoria se lleva a cabo, la atención domiciliaria, vemos que casi los programas de atención domiciliaria son inexistentes, cuando en el mundo hoy en día hablamos de los equipos de apoyo sociocomunitario, o también se habla del case management, que es más o menos el manejo de casos en Estados Unidos, o el tratamiento asertivo comunitario, que funciona mucho en Europa, donde la atención, digamos, tiene un componente importante domiciliario en la atención. Eso en nuestro país no lo vemos. La atención prehospitalaria en salud mental en Colombia es muy mala, ¿no? Aquí el APH, la atención prehospitalaria, la hacen son los policías. Los policías son los que van y sacan como un delincuente al paciente de su casa
con un bolillo, salen hasta videos que vemos en redes sociales de estos casos porque se vuelven casi un circo, en donde se saca al paciente como un delincuente, o sea, una persona que está en una crisis. Es como sacar de la casa a un paciente con una cetoacidosis diabética o un infarto agudo de miocardio, que la policía lo sacara de la casa. Los servicios de atención hospitalaria son muy malos y digamos que también las ambulancias muchas veces tienden a sacarle el cuerpo a los pacientes con patología mental. Bueno, los centros de atención a drogadicción y servicios de farmacoterapia existen, los centros de salud comunitario, a lo mejor no vemos casi en nuestro país, los grupos de apoyo, que como les decía hace un momento, aún tienen un peso todavía muy bajo y de poca visibilidad. La hospitalía, que principalmente funciona más que todo para adultos. La rehabilitación basada en la actividad, digamos que es todo lo que hemos hablado y que hemos visto que no funcionan. Las unidades de salud mental, que a lo mejor proliferan todavía como hospitales psiquiátricos, y a lo mejor es las unidades de salud mental que existen al interior de los hospitales generales, que se supone que es como deberían funcionar, las vemos usualmente como las más relegadas o como el patito feo de cada uno de los hospitales, ¿no? Incluso desde su misma infraestructura. Y los servicios de urgencias de psiquiatría, que también tienen muchas dificultades, básicamente por el manejo que se realiza de los pacientes con patología mental en los servicios de urgencias, ¿no? Que sabemos el desconocimiento hacia el trato, el maltrato que reciben los pacientes, incluso con agresiones físicas, con rótulos que a veces se les coloca a paciente psiquiátrico o algo en la espalda, que incluso en algunos momentos hemos visto fotos de pacientes así en distintas unidades en nuestro país, y que los médicos generales realmente tienen un problema gravísimo de formación en el cual el manejo de la urgencia psiquiátrica se hace muy mal. Asimismo, pues esta ley también habla de la creación del Consejo Nacional de Salud Mental, que es algo que aún también tengo entendido que no está del todo estructurado, y la expedición de una nueva política pública nacional de salud mental, que como les decía hace un momento, hay una propuesta no oficial de ajuste del año 2015, y que en este momento aún está en curso, pero no se ha publicado, hasta donde tengo entendido. Y la resolución 518 del 2015, que habló de incluir las estrategias de rehabilitación basada en la comunidad como parte de las intervenciones a implementar a través de los PIC, que son los planes de salud pública e intervenciones colectivas, que tienen presupuestos propios y que se supone que deben ser diseñados en cada uno de los municipios y de las regiones del país. Pero a lo mejor, y lo digo por experiencia, porque cuando se intenta acercar, digamos, a las secretarías de salud y todo, regionales, se ve que no hay mayor interés, y se dice que incluso que la plata que hay para eso a lo mejor ya se ha invertido en otras cosas, ¿no? O sea, o en el mejor de los casos cuando se ha invertido, sino cuando se han robado, ¿no? Y pues digamos que se habla de la importancia de que esta estrategia pues sea intersectorial, que permita, digamos, la inclusión social y el desarrollo comunitario, pues que se genere oportunidades para la población. Entonces, bueno, ya hemos llegado, digamos, al punto final, que son las conclusiones, pues en las cuales espero que cada uno saque sus propias conclusiones. Estas son las conclusiones que saqué yo al realizar la presentación, pero la idea es que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y mirar en qué punto estamos, ¿no? En primer lugar, la reforma psiquiátrica en el mundo sentó las bases para la creación de los programas de rehabilitación psicosocial. Claro, eso. Existe una evidencia suficiente para considerar la rehabilitación psicosocial como pilar del tratamiento de las patologías mentales graves, en conjunto con el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. La evolución del concepto del tratamiento integral de las patologías mentales nos ha permitido pasar de la reinserción social, de esa terapia moral que nos hablaba Pinel, a la recuperación del proyecto vital como objetivo principal del tratamiento. Existe una evidencia en la literatura clínica de los principales programas empleados en rehabilitación psicosocial, es decir, del entrenamiento en habilidades sociales, de la psicoeducación, de las habilidades para la vida diaria, de la rehabilitación colectiva, del empleo con apoyo, o sea, es decir, se ha escrito sobre esto en el mundo, no es algo que se ha aprendido con los años y que hoy en día ya se está publicando mucho al respecto. Requerimos en nuestro país con urgencia servicios que estén basados en las necesidades de las personas y orientados a la recuperación.
no únicamente como los que estamos viendo en nuestro país, que están orientados únicamente a la contención y al tratamiento agudo, que es, digamos, como lo que vemos que estaría funcionando en general en nuestro país de tratamiento para las patologías mentales. Se requiere formación y personal entrenado en rehabilitación psicosocial en nuestro país, incluyendo los programas de posgrado de psiquiatría, por supuesto. O sea, esto digamos que es clave y es importante que los directores de posgrado contemplen este tipo de formación. El proceso de reforma psiquiátrica en Colombia es inexistente. Digamos que tenemos que hablarlo con claridad. El modelo predominante que tenemos aún es de tipo manicomial y tiene un efecto completamente aislante de la sociedad de los pacientes, que esto digamos que es clave y me parece que es importante y es una de las conclusiones más potentes de que espero que los servicios ambulatorios de atención en salud mental existentes en nuestro país tienen en su mayoría un enfoque más de contención, de ocio y de guardería, sin un carácter rehabilitador y mucho menos recuperador. La ley 1616 de 2013 abrió una ventana de esperanza, por eso incluso la llaman la ley de esperanza, para mejorar la atención a las personas con enfermedad mental mediante la creación de una red integral de prestación de servicios de salud mental, que es algo que esperamos que suceda, que en el momento no sucede, pero que a lo mejor tengo yo la esperanza de que esto, digamos, que se empiece a ver y que los servicios empiecen a ser más articulados. Bueno, esta es un poco la bibliografía de lo que hemos hablado hasta el momento. Casi siempre las presentaciones las cierro con esta diapositiva que los personas que me conocen saben que la empleo mucho, pero la mayoría no me conoce, entonces la empleo en este caso. En cada caso, esta frase es de Oliver Sacks, del neurólogo recientemente fallecido y muy famoso en el mundo por sus textos. Entonces, Oliver Sacks dice algo que es que en cada caso una identidad positiva ha surgido tras algo calamitoso. A veces la enfermedad nos puede enseñar lo que tiene la vida de valioso y permitirnos vivirla más intensamente. Esta frase va más, obviamente, a los pacientes, ¿no? O sea, aquellos que seguramente también hasta ahora están conectados viendo esta presentación. La enfermedad mental, porque esto aplica para la enfermedad mental, no puede permitir únicamente que se detenga la vida de la persona, ¿no? Sino que algo positivo debe surgir de eso. Y nosotros, los profesionales, debemos contribuir a que eso suceda. Si no lo hacemos, seguramente por más medicamentos y por más cosas que mandemos, los pacientes no se van a recuperar. Y por el contrario, cada vez van a estar peor, ¿no? Entonces, creo que tenemos una deuda histórica con nuestros pacientes y creo que es importante tener eso, digamos, presente. Aquí están un poco mis datos de contacto. Algo que a mí me interesaría que surgiera también de esto es que aquellos que estén interesados en todos estos temas, a lo mejor podamos contactarnos y podamos mirar de qué manera podemos trabajar en conjunto. Sé que desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría hay interés en esta área. Por algo se permitió este espacio inicial para hablar de este tema, pero creo que hay mucho trabajo por delante y a lo mejor aquellos que estén interesados como yo en que esta situación cambie, creo que estarán más que bienvenidos en este proceso y creo que es importante. Digamos que mando una foto final del centro desde el cual estoy generando, desde el búnker desde el cual estoy generando esta charla, que es en la ciudad de Pereira, que es donde yo trabajo y digamos que soy el director médico de esta IPS, que estamos intentando apostarle un cambio, por lo menos local, en los procesos de atención psicosocial de nuestros pacientes. Así que muchas gracias. Abrimos al público en este momento el espacio para las preguntas. Catherine Poveda nos pregunta si se están implementando en Colombia este tipo de intervenciones psicosociales y que si puede dar un ejemplo de aquellos lugares en los que se está haciendo. Bueno, la pregunta, digamos que creo que se respondió al final, ¿no? En nuestro país no se está implementando, es claro que no se está implementando. Y sitios en el mundo en el cual se esté hablando de la rehabilitación psicosocial, yo creo que son muchos. Creo que es un poco como el mapa que se hace un poco de los países del mundo en los cuales no se les paga a los residentes.
O sea que acá sería similar, que aparece solamente Colombia subrayado y el resto de los países están ahí en funcionamiento, es decir, en casi todo el mundo ya se está hablando de esto, ¿no? Y como les decía, en nuestra región, digamos que también se está hablando mucho de la rehabilitación psicosocial, entonces yo creería que, digamos que ejemplos hay muchos, tanto en Europa como en nuestra región, en América Latina, ¿no? O sea que es, digamos que sería un poco la respuesta. Eh, bueno, doctor, también nos estaban diciendo que muchas veces los hospitales día estaban cumpliendo las funciones de apoyar a los pacientes y a sus familias en el tratamiento. Podemos hablar un poquito de los hospitales acá en Colombia, cómo es ese apoyo no solo para el paciente, sino también para la familia. Sí, o sea, digamos que hay muchos hospitales y de hecho conozco algunos en los cuales sí se realiza un proceso, digamos, un poco más serio, digamos, de atención de los familiares. Entonces, ¿cómo se realiza ese proceso? Pues lo que se ve en general es que se trabaja mucho, por ejemplo, desde la psicoeducación, es decir, sí hay, se emplea mucho pues, la información respecto a la enfermedad, de la importancia de la adherencia a los tratamientos, casi siempre mediante charlas de algunos de los profesionales que hacen parte del servicio. Eh, y también en algunos sitios se hacen grupos de familia, ¿no? De hecho, cuando yo fui residente de psiquiatría hace unos años, pues tuve la oportunidad de ser parte del Hospital Día de la Victoria en Bogotá. Y de hecho había un grupo pues, de familias, usualmente nos reuníamos de vez en cuando. Bueno, en esa época era una cuestión un poco más empírica, pero sí digamos que existen experiencias al respecto, ¿no? O sea, es decir, eh, existen hospitales día en Colombia, eso no se puede desconocer, pero la gran mayoría, y de hecho eso es algo, me adelanto un poco, una propuesta de simposio que hemos pasado para el Congreso Nacional de Psiquiatría con un grupo que espero la prueba, con un grupo de trabajo con el que soy, pues hablamos un poco desde la importancia de reformular estos modelos de atención en hospital día, o sea que digamos que sí existe, pero digamos que no existe como quisiéramos y como debería ser, más bien sería un poco la respuesta, ¿no? De tratamiento y aún así es violento contra su familia. ¿Qué límite tiene el empoderamiento que se les da? Bueno, es una pregunta muy interesante porque digamos que es una de las grandes dificultades que vemos en el proceso de atención, ¿no? Aquel paciente en el cual esa introspección, ese insight o esa introspección acerca de la enfermedad mental es nula y rechaza cualquier tipo de tratamiento. Digamos que hoy en día no se puede desconocer que en muchos casos el tratamiento, digamos, la internación involuntaria que se realiza en muchas ocasiones termina siendo como la única opción, un poco desde los riesgos que entraña el que el paciente esté sin tratamiento, ¿no? O sea, el que esté sin tratamiento en su casa, muchas veces pues por la violencia, ¿verdad?, que se puede generar. Casi siempre la violencia en los pacientes con patología mental, lo que han mostrado los estudios es que se presentan, que no es, primero, que no es frecuente, o sea, digamos, uno de los mitos más expandidos en la población es que las personas con enfermedad mental son violentas por naturaleza, lo cual es falso. Pero sí se ve que un paciente a lo mejor descompensado, que esté sin tratamiento farmacológico, que esté sin ningún tipo de tratamiento, pueda tener algunas conductas violentas. Entonces, ese paciente, seguramente por los riesgos que entraña, casi siempre requiere un tratamiento, muchas veces de carácter involuntario, hospitalario. Entonces, se intenta trabajar un poco esa introspección, ¿no? A veces se consigue, pero a veces no, o sea, también es difícil. Y el empoderamiento, digamos, habla un poco más desde el modelo del empoderamiento, pues habla que de cierta manera las personas tienen, o las personas que tienen una patología mental, pues también tienen de cierta manera un poco ese derecho a decidir respecto a los tratamientos, mejor decidir respecto a qué le parece lo más adecuado. Pero eso muchas veces termina pues, en un proceso de negociación entre terapeuta o entre equipo de tratamiento y paciente, ¿no? Entonces, digamos que un poco lo que podríamos, como para un poco cerrar la respuesta de la pregunta, pues es que hay casos en los cuales el tratamiento es involuntario, ¿no?
si vemos que los riesgos sobrepasan, digamos, la capacidad de atención y de respuesta en ese momento. Ruiz, si usted considera que la intervención que se realiza con los pacientes psiquiátricos desde la terapia ocupacional no cumple con los objetivos esperados dentro de los programas de hospital día para la rehabilitación del paciente. Digamos que los profesionales en salud mental, que a lo mejor vemos que más conocimiento tienen, y de hecho eso hace parte de las charlas que tenemos en nuestra propuesta de simposio de trabajar con una terapeuta ocupacional, es que los profesionales que probablemente más saben de esto en Colombia y en general en el mundo, pero en Colombia, son los terapeutas ocupacionales. ¿Cuál es el problema? Que el rol de la terapia ocupacional es el que es muy desconocido para el resto de los equipos interdisciplinarios. O sea, es decir, para la psiquiatría, y a lo mejor si se le pregunta a un psiquiatra, que es un ejercicio que de hecho hemos hecho en otros sitios, si se le pregunta a un psiquiatra respecto a qué tanto sabe o si sabe qué es lo que hace el terapeuta o la terapeuta ocupacional de su institución, en muchos casos vemos que hay un desconocimiento de lo que hace, ¿no? O a lo mejor piensa que lo único que hace son labores de ocio, ¿no? Entonces solamente ocio a lo mejor ocio estructurado, pero desconoce que la terapia ocupacional como disciplina ha aportado un montón y de hecho juega un papel fundamental en todos los programas de rehabilitación psicosocial. O sea que a lo mejor las terapeutas o los terapeutas ocupacionales, digamos que saben muchísimo de este campo y han aportado muchísimo a este campo, ¿no? Lo que pasa es que hay que darle una mayor visibilidad a lo que ellos hacen, que creo que de hecho es como la gran dificultad que hay al respecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias de nuevo por su intervención. Gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo esta charla. Bienvenidos todos siempre a la asociación. Usted sabe también, doctor, que las puertas de la asociación están abiertas y que tenemos un gran interés también en el tema de la rehabilitación psicosocial en salud mental comunitaria. Vale, muchas gracias. Bueno, adiós. Hasta luego.